El Cono Sur de Sudamérica, una región que abarca las vibrantes naciones de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, cuenta con un rico tapiz cultural tejido a través de siglos de historia compartida, lucha y expresión creativa. En el corazón de este tapiz se encuentra la palabra escrita, el periodismo y la literatura, que sirven como espejo y arquitecto de la identidad colectiva de la región. A través de la página impresa, los habitantes del Cono Sur se han enfrentado a su pasado, han dado voz a su presente y han imaginado su futuro. El periodismo, cronista incansable de la vida diaria, ha desempeñado un papel fundamental en la configuración del discurso público, la rendición de cuentas del poder y el fomento de un sentimiento de experiencia compartida entre la diversa población de la región. Desde las bulliciosas calles de Buenos Aires hasta las extensas pampas de Uruguay, los periódicos han servido como un vínculo vital, conectando comunidades y alimentando el intercambio de ideas. La literatura, el alma de un pueblo, ha proporcionado una plataforma igualmente poderosa para el autodescubrimiento y la exploración cultural. A través de las obras de reconocidos novelistas, poetas y dramaturgos, el Cono Sur ha legado al mundo profundas reflexiones sobre la condición humana, al tiempo que ha forjado una tradición literaria propia que refleja la singular historia e identidad cultural de la región. Este ensayo profundiza en la fascinante historia del periodismo y la literatura en el Cono Sur, explorando su evolución entrelazada y su profundo impacto en la configuración de la identidad de la región en el contexto del bloque comercial del Mercosur. Desde los albores del periodismo, impreso en el siglo XIX, hasta la revolución digital del siglo XXI, recorreremos la trayectoria de estos poderosos medios, examinando su papel tanto en el reflejo como en la configuración del panorama social, político y cultural de la región. El siglo XIX fue testigo del nacimiento del periodismo en el Cono Sur, un periodo marcado por el florecimiento de las identidades nacionales y la lucha por la independencia del dominio colonial. Los periódicos surgieron como poderosas herramientas para difundir información, moldear la opinión pública y alimentar el fervor revolucionario. En Argentina, la Gaceta de Buenos Aires, fundada en 1810, desempeñó un papel fundamental en el movimiento por la independencia de España. Sus encendidos editoriales e informes sobre las actividades del naciente gobierno contribuyeron a galvanizar el apoyo público a la causa. Brasil vio el surgimiento de O Patriota, fundado en 1813, que sirvió como portavoz del creciente movimiento independentista en esa nación. El primer periódico de Uruguay, El Universal, apareció en 1820, proporcionando una plataforma para que los intelectuales y líderes políticos del país debatieran el futuro de la nación recién independizada. Estos primeros periódicos, a menudo publicados en circunstancias precarias, se enfrentaron a la censura y la persecución de las autoridades, recelosas de su poder para influir en la opinión pública. A pesar de estos desafíos, el periodismo floreció, sentando las bases de un panorama mediático vibrante y diverso en el Cono Sur. La prensa se convirtió en un foro de debate político, comentario social y expresión cultural, atrayendo a un creciente número de lectores deseosos de estar informados sobre los acontecimientos que configuraban su mundo. A medida que aumentaban los índices de alfabetización y avanzaba la tecnología de impresión, los periódicos se hicieron cada vez más accesibles, consolidando aún más su papel como piedra angular de la vida cívica en la región. El siglo XX trajo tiempos tumultuosos al Cono Sur, cuando las dictaduras militares tomaron el poder en muchos países, dando paso a periodos de represión, censura y violaciones de los derechos humanos. El periodismo, que antes era una fuerza vibrante para el discurso democrático, se vio atrapado en el fuego cruzado, enfrentándose a la intimidación, la censura y la violencia a manos de regímenes autoritarios decididos a silenciar la disidencia. Muchos periódicos se vieron obligados a cerrar sus puertas, sus editores encarcelados o exiliados. Los que sobrevivieron recurrieron a menudo a la autocensura, haciendo equilibrios entre la necesidad de informar al público y la de evitar la ira del régimen. A pesar de estos desafíos, valientes periodistas siguieron informando sobre los abusos de poder, a menudo con gran riesgo personal. Surgieron periódicos y emisoras de radio clandestinas que operaban en la sombra para ofrecer una fuente de información alternativa a la población.
Los periodistas se convirtieron en objetivos, sometidos a desapariciones, torturas y asesinatos por atreverse a decir la verdad al poder. La lucha por la libertad de prensa quedó indisolublemente ligada a la lucha más amplia por la democracia y los derechos humanos. Los periodistas se convirtieron en símbolos de la resistencia, y sus plumas y sus voces blandían el poder de denunciar la injusticia y movilizar la oposición al régimen autoritario. El legado de este periodo sigue configurando el panorama mediático en el Cono Sur, sirviendo como un crudo recordatorio de la importancia de una prensa libre e independiente para salvaguardar la democracia. Mientras las naciones del Cono Sur se abrían paso entre las complejidades de la independencia y la construcción del Estado en el siglo XIX, la literatura surgió como una poderosa herramienta para explorar temas de identidad nacional, herencia cultural y la condición humana. Los escritores se enfrentaron al pasado colonial de la región, a los retos de la modernización y a la búsqueda de un carácter nacional propio. Este periodo vio el auge del romanticismo, un movimiento literario que hacía hincapié en la emoción, el individualismo y la exaltación de la naturaleza. En Argentina, el poema épico Martín Fierro, 1872, de José Hernández, se convirtió en una piedra angular nacional, captando el espíritu del gaucho, la ruda figura del vaquero que encarnaba los valores de la libertad y la independencia. La obra de Hernández idealizaba el estilo de vida del gaucho, contrastándolo con la invasión de la cultura europea y el cambiante panorama social de Argentina. En Brasil, Joaquín María Machado de Assis, considerado uno de los fundadores del realismo brasileño, exploró las complejidades de las relaciones humanas y las jerarquías sociales del Río de Janeiro del siglo XIX en novelas como Dom Casmurro, 1899, y Memorias póstumas de Brás Cubas, 1881. Sus obras ofrecían una mirada crítica y a menudo satírica de la sociedad brasileña, cuestionando los valores tradicionales y desafiando las normas sociales. En Uruguay, José Enrique Rodó, destacado ensayista e intelectual, exploró los temas de la identidad cultural y los peligros del materialismo norteamericano en su influyente ensayo Ariel, 1900. La obra de Rodó instaba a las naciones latinoamericanas a abrazar su patrimonio cultural único y a resistir las fuerzas homogeneizadoras de la globalización. Sus ideas calaron hondo en una generación que buscaba definir una identidad propia para la región.